solo el Padre que está en todo lugar, no solo Jesús que está en todo lugar, sino que Padre e Hijo estaban reunidos para enviar al Espíritu Santo, no solo para estar en todo lugar, sino incluso en lo profundo de nuestro corazón. Gracias porque desde lo profundo del corazón te pedimos que nos transformes, nos hagas más como Jesús, nos enseñes a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie que se llama Antiguo Testamento y estamos haciendo una especie de recorrido, de panorama bíblico sobre los diferentes, cada predicación sobre un libro diferente. Evidentemente no explicamos todo, para eso está el seminario, pero sí podemos tomar alguna línea general al respecto. Entonces, del Antiguo Testamento hemos hecho los siguientes conceptos, ¿sí? Hemos visto el libro de Génesis y hablábamos de cómo Dios es creador y a imagen y semejanza somos creativos. Hemos hablado del libro de Éxodo. Estaría bien que las pudieran proyectar, por favor. Y así seguimos la misma línea. Hemos hablado del libro de Éxodo, gracias. El libro de Éxodo diciendo que igual que liberó a un pueblo, Dios, Jesús, nos ha liberado del pecado y de la condenación. Luego estuvimos hablando de Levítico, como diciendo que somos diferentes al resto porque tenemos una naturaleza, un ADN diferente y por tanto hacemos cosas diferentes. También estuvimos hablando en el libro de Números sobre el concepto de siervos, cómo en el desierto se encontraron con muchas dificultades, pero era como un Dios, te quiero seguir porque seguir otro camino siempre va a ser nefasto. Y la semana pasada hablábamos de Deuteronomio, y en Deuteronomio hablábamos de oye Israel, el Señor, el único, el eterno, el verdadero es. Y esto le enseñarás y estas palabras a tus hijos, a los hijos de tus hijos, etcétera, queriendo decir, escucha la palabra, recuérdala, porque Deuteronomio lo que hace es repetir. Y por eso estamos aquí, porque hay cosas que se repiten y otras que son nuevas y así podemos seguir con un bagaje como el que come cada día. ¿Es aburrido comer cada día? No, porque si no te mueres. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Y hoy quería hablar de otro aspecto de conquista, entrando al libro de Josué. Ya salimos del Pentateuco y entramos en el libro de conquista. Y como todos estáis esperando y deseando saber, es cómo yo conquisté a mi esposa, ¿verdad? Eso sí, ahora todo el mundo levanta la cabeza, silba. ¡Uy! ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Pues sí, yo entré en la iglesia en una tarde de verano con una camisa escotada, de esas tropicales así, y mi mujer tocando de pronto empezó a desafinar desde el escenario, se quedó deslumbrada por la luz que entró por ahí y dijo, ese es mi hombre. Yo dije, esa es mi chica. Y bueno, más o menos fue así, ¿no? Pero sí es verdad que yo estaba sentado como uno de vosotros ahí, ya llevaba tiempo en la iglesia y Alicia estaba en la alabanza y veía como un tubo blanco que decía, es ella tu mujer, será ella yo. ¡Wow! Señor, tú sí que tienes buen gusto, ¿eh? No. Y digo, bueno, que el Señor vaya confirmando. Luego me vino el anciano de una iglesia diciendo que había soñado como un matrimonio entre ella y yo todo callado, guardaba en mi corazón las cosas. Y estábamos en el mismo grupo así de jóvenes y entonces íbamos coincidiendo, pero bueno, con ella, bueno, pues era difícil pues invitarla de pronto a un café, ¿no? Y hubo un día que sucedió que, bueno, un chico de la iglesia me dejó de enseñarme a tocar la guitarra porque había un culto de hombres y nadie tocaba. Y yo había tocado muchos años atrás, entonces me ves con la guitarra a todas partes, aprendiendo guitarra con el chico, etcétera, etcétera. Iba pasando los días y hubo un día que yo salí con el coche de mi casa, yo vivía solo, y fui a dar un paseo con Dios. Yo hago paseos con Dios, le digo, vamos a dar un paseo. Y me fui con el coche hacia una zona por la montaña, cerca, porque vivíamos a 50 kilómetros de aquí, en el Maresme, yo vivía allí. Y
y entonces la montaña la tenía 5 minutos. Entonces iba con las curvas y de pronto un coche vino de frente, tuve que frenar en seco y el de atrás me golpeó. Entonces quedamos en la cuneta y teníamos que arreglar los papeles. Yo había salido sin papeles ni nada y tenía que arreglarlo. Y entonces digo, bueno, pues ¿quién me saca de aquí? En medio de la montaña con este coche y digo, no sé. Por casualidad voy a llamar a Alicia, ¿verdad? Porque ¿a quién se le ocurre si no? Porque dices, ¿a quién vas a llamar? No sé, ¿será que no hay jóvenes chicos, jóvenes chicas? Y entonces llamé a Alicia y digo, oye, perdona que me ha sucedido esto, y ella tan maja como ella, la conocéis, tan servicial, pues entonces dijo, vale, pues voy. Entonces vino, me ayudó con el coche, ir a por mis papeles, ella con su propio coche, pues arreglamos, mi coche se lo llevó la grúa, me quedé sin coche, claro, tenía que ir con Alicia en su coche, ¿verdad? Y, hombre, hay que ser un poco hábil, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Y entonces digo, claro, ya que has venido te invito a comer, ¿verdad? Porque claro, me sabe mal, has hecho kilómetros por mí. Y mi padre me dejaba un coche en Santa Coloma, su propio coche, y digo, a la noche me lo dejan, ¿me puedes acompañar? Y esto desató unas conversaciones de lo que yo estaba sintiendo en mi corazón y de lo que ella estaba sintiendo. Y fue una conquista. Fue una conquista del uno al otro. Pero ahora te voy a decir la historia de parte de Dios, ¿sí? Cómo Dios lo veía. ¿Sí? Eso es como lo veía yo. Ahora viene como Dios lo veía. Dios veía desde el cielo a una chica con unos 19 años pidiendo quién era el chico de su vida. Y hubo un día en 1996 que sintió que ella estaba orando por el hombre de su vida y entonces Dios le dijo, es que todavía no es creyente. Entonces ella empezó a orar y ese verano de 1996 yo me convertí a 2.000 kilómetros en Bélgica y ella y yo no nos conocíamos. Yo vivía en Barcelona, ella vivía en Malgrat de Mar. Entonces Dios trajo salvación a mi vida. Después de varios años, por circunstancias de la vida, fui a vivir al Maresme y fui a la iglesia Malgrat y la conocí. Pero ella, años atrás, había hecho una lista delante de Dios pactando con Dios cómo le gustaría el hombre de su vida. Y una de las cosas era que conociera bien Barcelona, en coche, la conocía. Había cosas muy profundas que no os comparto, ya es parte de nuestra historia. Pero habían cosas como más livianas y una de ellas era que toque un instrumento. Y a mí me veía siempre con la guitarra para arriba y para abajo porque alguien me dijo de enseñarme a tocar guitarra y yo soy muy malo con la guitarra, no sé mantener un ritmo. Pero Dios permitió esos meses para que tocara la guitarra y Alicia hacer check, 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 check. Y toda la lista chequeó y dijo, wow, este es mi chico. Fijaros que en el fondo uno piensa que puede conquistar algo, pero hay unos hilos de amor, un Espíritu Santo que se está moviendo. Y nosotros podemos ver la historia, pero en el fondo la historia siempre es la historia del Espíritu Santo. Y os quiero invitar a entrar en una dimensión de qué pasaría con Josué en una historia que era del Espíritu Santo. Y quiero que te pongas en contexto. De pronto Moisés, el gran héroe, el gran profeta, el que se pone delante de Dios, el que aguanta toda la crítica, el que deja a Josué a tirar adelante con un pueblo a entrar en una tierra prometida. Tenía sentido entrar en esa tierra prometida. Primero, porque era la prometida por Dios. Segundo, porque estaba lleno de paganos cananeos que hacían crueldades, que adoraban ídolos, que sacrificaban niños para sus ídolos. O sea, habían brutalidades. Y era bueno que entrara el pueblo de Dios para traer santidad a esa tierra. A veces se dice, bueno, pero ¿por qué mataban a los cananeos? Cualquier cananeo que se hubiera convertido al grupo o se hubiera unido al pueblo judío podía haberlo hecho. Incluso habían ciudades que estaban preparadas para aquel que mataba a un vecino sin querer. O sea, siempre hay el abrazo de misericordia. Pero si estaban metidos en su forma de hacer, pues había que conquistar esa tierra. Entonces, fíjate cómo Josué va a entrar allí sin el líder mayor, que es Moisés, que es un máquina, y de pronto va a entrar con un pueblo que es muy joven.
¿Has pensado eso alguna vez? Josué siempre quizás lo imaginamos como un joven o como un 40 años, no sé. Pero de pronto sería un anciano porque esperó a que toda la generación muriera, su generación, y viniera una nueva generación. Por tanto, sería juntamente con Caleb las dos únicas personas mayores de un pueblo para ellos de niños que van a entrar a conquistar una tierra, un pueblo que nunca había visto el Mar Rojo abriéndose, que solo lo sabían porque oye Israel, porque le habían explicado la historia. Y por tanto ahora tienen que seguir a un líder inexperto, entre comillas, demasiado mayor, quizás no con esa cercanía a Dios como Moisés, y un pueblo muy numeroso, porque dice la Escritura en Deuteronomio que el pueblo tuvo que crecer mucho para poder conquistar la tierra. Y la conquista de la tierra no fue fácil, fue algo gradual para que todo el mundo siguiera cultivando su... No fue, entramos en la tierra prometida, ¡pum!, y todo el mundo se va. No fue así, porque si todo el mundo se hubiera ido, todas las cosechas, todo se hubiera deteriorado, las casas con humedad, tantas cosas que hubieran pasado, y por eso era bueno que batalla a batalla se fuera ganando. Pero realmente la conquista de Dios no solo es de un territorio donde quiere Dios hacerse manifiesto, que es su reino y es su verdad la expuesta, sino que trabaja con otra conquista. Y es que Dios tiene dos conquistas en su corazón. A día de hoy, en toda la historia. Una, evidentemente, conquistar puntos donde se hable de Dios. Pero vamos a quedarnos con la primera, inicialmente. Quiere conquistar tu corazón y el mío. Porque si no hay personas que llevan eso hacia adelante, pues van a ser seguidores, mercenarios, pero no lo viven. Pero Dios... Y quédate con esto, Dios en su primer deseo es conquistar tu corazón y el mío. En Ezequiel dice que quitará el corazón de piedra para poner un corazón de carne, para que haya esa comunión con Él. En el momento que reconocemos que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en ese corazón de carne. Dios quiere conquistar tu corazón. Pero aquí hay un posible error. Ya me he hecho cristiano, he recibido a Dios, ya está. ¿Cómo te va bien, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va todo? Bien, bien. ¿Pero acaso conocéis personas cristianas en depresión? ¿Personas cristianas que se han divorciado? ¿Personas cristianas que han desechado su fe por un tiempo? ¿Personas cristianas que por enfermedad, hasta John Wimber, cuando estuvo enfermo, hasta empezó a dudar cosas? Por un cáncer terminal que le hacía mareos que le hacían caer al suelo. Y decía, Dios, con los milagros que he visto a través mío, ¿y ahora esto no me sanas? Y es que tenemos el error de, ya soy cristiano, todo me va bien. Mentira. En tu matrimonio igual hay problemas. Con tus hijos igual hay problemas. Igual no eres el mejor o la mejor padre o madre. Quizás en relaciones en tu trabajo pues eres el bicho raro. Y es que la conquista es progresiva. No tengas miedo de decir, oye, estoy pasando por un momento de tristeza y de soledad profundo, porque Dios quiere darte luz en eso, pero te quiere ayudar a través de su iglesia. No, mira, es que mi matrimonio pues está teniendo, déjate ayudar, o busca a Dios, o confiésalo con alguien de intimidad, o hazlo como sea, pero no te avergüences por ello. Porque Dios conquista el corazón, pero luego es una conquista progresiva hasta llegar a la plenitud total. ¿Me explico? ¿Sí? Y con Josué, ¿sabes qué sucedió? Que conquistaron la tierra, pero no todos los límites que Dios había pedido. Llegó un momento que dijeron, ya me muero, o sea, ya no doy más. Y Josué, evidentemente no escribió cómo murió el mismo Josué en el libro de Josué, sino que esa parte la escribiría seguramente Samuel o otra persona, y explicó la muerte de Josué. Llegó un momento que no pudo más y la conquista no estuvo terminada. De hecho, el máximo territorio de Israel o del pueblo de Dios ha sido conseguido con el reinado de David. Mira los años que pasarían ahí. Porque es progresiva. Y mira cómo está ahora. Porque es progresiva. Ten paciencia contigo. Ten paciencia.
acéptate tal como eres. ¿Por qué repito el mismo error y pecado siempre? ¿Por qué no salgo de mi asombro? ¿Por qué me falta fe? Yo he tenido personas en seminario bíblico confesándome de que tienen una fe brutal en que Dios existe y están haciendo un seminario bíblico. Y dices, gracias por compartirlo, es normal. Dios está alcanzando progresivamente tu corazón. Y esto es como una casa. Ahora en Berlín, bueno, ha sido apoteósico, ¿no? Me he encontrado gente en la calle, he podido hablar de Jesús con ellos. Digo, si llegan a entender el inglés de Santa Coloma, pues entonces eso es un milagro, número uno. Entonces, si se salvan ya, bueno, ya con decoración al cielo. Entonces, simplemente decir, no, es que va a venir Jesús por invitación. Al guía turístico hicimos un free tour y al guía turístico flipaba conmigo, ¿no? Y yo le explicaba pues, mi testimonio y cómo había creído en Jesús y tal. Hicimos un paseo por el barrio judío, entonces, claro, conecté muy rápido, ¿no? Entonces el tema es que decía, bueno, es que Dios si me presenta yo estoy abierto a... Digo, no, es que va por invitación. Y es que Jesús está a la puerta. Y es una escritura que está para la iglesia. Está a la puerta. Y si abres la puerta de tu corazón, Jesús entra. Pero ahora la pregunta es, ¿hasta dónde entra? Lo dejas en el recibidor, ya eres salvo. Tienes un cinquillo en la Universidad de Dios. Pero quizá lo dejas pasar a la sala de estar. Mira, Señor, yo te adoro, sigo un devocional diario, hago la Biblia en un año, sirvo en la iglesia. Pero igual quieres dejarlo pasar a la cocina para que cocine. Señor, dejo mi trabajo en tus manos, aunque lo pierda. Sé tú. Y estás entregándole, dejo a mis hijos, dejo mi soledad, dejo mi... O luego incluso le enseñas tu habitación marital o tu habitación íntima donde duermes y le enseñas tus pósters y tus secretos. Estás abriendo a Dios. Y esta es la clave, que estemos dispuestos a que Dios nos vaya transformando. Una frase muy viña es, ven cómo estás, pero no te quedes así. Siempre podemos mejorar. Y fíjate, creo que tenemos un versículo en pantalla, fíjate lo que le dice Dios a Josué. Josué no era el mega héroe de la película. A él Dios lo tuvo que animar no una vez, continuamente a lo largo de toda la historia. Lo leo. Y dice, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué, justo antes de entrar en la tierra prometida, con un pueblo que acaba de multiplicar, con un pueblo joven que solo conoce la historia a través de Caleb y de él, porque nadie lo había visto, lo del Mar Rojo, y tantos milagros. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, hasta 3 veces lo dice en el primer capítulo. A Josué le está encomendando no solo que sea fuerte con él mismo, con la fe o con el pueblo, sino que lo lleve a una tierra prometida, que los lidere. Y claro, Jericó, entre comillas, fue fácil. Bueno, debe ser muy difícil decirle a un pueblo, vamos a dar vuelta, vamos a tocar la trompeta y se caerá solo. Eso debe ser muy difícil. Pero aún así vio la victoria de Dios. Pero es que Dios no quiere la misma estrategia en cada batalla. Y esto te sucederá a ti. Igual has orado de una manera, has hecho un ayuno para encontrar un trabajo, Dios te ha dado el trabajo y luego lo has perdido por lo que sea y dices, voy a hacer un ayuno y no te funciona. Porque igual la estrategia de Dios es diferente. Porque eso nos hace estar atentos a la voz de Dios. Fíjate que Josué hizo una mala estrategia para la siguiente batalla, para la batalla de Jai, o hizo una buena estrategia, pero hubo alguien que tomó unos ídolos y entonces la cosa se fue a Norris y perdieron la batalla. Y dice, por poneros otra ilustración, el capítulo 7, versículo 10 del libro de Josué, evidentemente, dice, y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Estaba deshecho,
estaba desanimado, estaba llorando. Igual tú ayer estabas llorando en tu casa y dices, hoy voy a la iglesia y no sé si debería ir porque me falta fe. Pero mira, Josué estaba destrozado y dice, levanta tu rostro, vamos. Y como esa hay muchísimas. Antes de entrar a Jai le dice el Señor a Josué, capítulo 8, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y sabes, y lo digo convencido, ¿cuál es tu mayor enemigo? Tú mismo. Mi mayor enemigo soy yo mismo. Necesitamos palabras que nos digan, oye, puedes hacer esto, te aliento a tal, una palabra profética, porque normalmente vivimos en una tierra como de desánimo o de menosprecio de las capacidades que podemos tener o lo que podemos alcanzar con Dios, sino que, bueno, yo, no sé, y muchas veces no conseguimos mayores metas porque hemos elegido el camino de me siento delante de la tele, veo un programa de cocina, tengo más o menos todo ordenado, tengo mi cuenta corriente asegurada y sobrevivo. Pero eso es falso. Eso es una estrategia de Satanás, que también juega en el juego, porque quiere los soldados en la cantina. Pero Dios tiene algo mucho mayor contigo. Pero no dudes que Dios tiene la respuesta para darte el ánimo que necesitas para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Pero tan solo es abrirle la puerta y enseñarle tus títulos y tus miserias. La cocina, la habitación, el baño, el armario que por debajo no has barrido, enséñale. Porque cuando te abres y te haces vulnerable a Dios, de pronto Dios se hace fuerte en ti. Porque yo soy fuerte en mi debilidad, dijo Pablo. En la debilidad eres fuerte. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Y vamos a pasar a una segunda parte. En lo cual quiero que seamos inspirados porque está escrito para que aprendamos de ello y que tengamos claro que de alguna manera Dios también nos dice, hay una tierra que conquistar, hay cosas que hacer. Y tú eres precisamente el Josué que he enviado a tu tierra, que te estoy enviando, que estoy haciendo que desarrolles en la iglesia, que tengo para ti un plan concreto en tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué conquista tenemos, antes de entrar en esto, qué conquista tenemos delante de nosotros? Delante de nosotros tenemos una conquista muy fácil porque nunca antes, jamás, la sociedad ha estado tan necesitada de Jesús como ahora. Siempre, evidentemente, ha estado necesitada de Jesús. Pero ahora es tremendo. 1 de cada 6 jóvenes actualmente ha entrado en depresión. 1 de cada 6 jóvenes. Estás hablando de altos índices de suicidio, de personas que se han metido en vicios porque han tenido una infancia complicada o porque han tenido una infancia sobreprotegido, que es igual de complicado salir de ahí también, mentalmente. Hay necesidad en la calle. Desde el 2010, la curva de depresión ha subido exponencialmente hasta niveles impresionantes. La gente se refugia en el móvil, en el TikTok. ¿Sabes que hasta los 6 años un niño no puede ver una pantalla por los impulsos que tiene que daña su cerebro? Yo he estado en casas con varios niños con la pantalla así desde las 8 de la mañana, por horas.
y decirle, mira, hermano, creo que debes cuidar a tus niños pequeños. ¿Qué decir cuando entras en adolescencia, cuando entran las comparaciones, el ciberbullying, cuando entra de que tú eres esa imagen que proyectas, cuando te desanimas porque no tienes los likes que necesitas, o cuando eres adulto y estás sufriendo por tus hijos y tu vida son tus hijos y al final eres esclavo, sea del móvil, de tus hijos, del fútbol o de lo que fuera? Tenemos un terreno por conquistar maravilloso, maravilloso, porque hay una necesidad como nunca. Como nunca. Hay una falta de propósito, un entendimiento de la vida del ocio, cuando el ocio, si se quedó ayer, ya se te ha olvidado, y que no va a ningún lugar. La gente necesita ser inspirada. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué sentido tiene el mundo? De hecho, las estadísticas están cambiando. Y es bueno que la Iglesia se levante, porque el enemigo levantará, si no, personas, líderes falsos, para que los sigan. Y digan, mira, qué bien habla este youtuber, mira, este político que parece que tal. Así resurgieron dictadores de la historia, porque aprovecharon la necesidad del pueblo. Pero ahora es el momento para ti y para mí para levantarnos a responder a la necesidad del pueblo. Las estadísticas os decía que están cambiando y ahora se ve de lo que es la generación Z, ¿vale? Que no son los millennials, ya ha pasado a la generación Z, que son los que estáis entre 12 y 30 años. Ese grupo ha empezado a interesarse mucho por las cosas de Dios, por el mover espiritual, por hacer preguntas, ¿y por qué crees en esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué Dios tal? Y desde tu concepción tal. Y ha habido un interés abrasivo y muchos se están convirtiendo. Porque los millennials eran como, bueno, pasamos religión, lo relaciono con política, no quiero saber nada. Pero ahora es una nueva tendencia, es un buen momento, y te llamo a ti por nombre, Josué, es un buen momento para levantarnos y conquistar. ¿Y cómo conquistar? Os voy a pasar una estadística de algo que posiblemente pues, conocéis. Si alguien oye algo, ¿vale? Se pone un podcast y tal, de lo que oye retiene un 10%. Sí, si me ayudáis con la proyección, porque la veo allí y aquí no. Ahora. En cambio, continuamos, si lo que hace en vez de leer... quería decir, si alguien lee, no sé lo que he dicho antes, pero si alguien lee algo, luego lo que retiene en el tiempo es un 10%. Si lo que haces es escuchar, ahora sí, un podcast, lo que retiene en el futuro es un 20%. Continuamos. Si lo que hace es ver algo, ver una situación, una película o lo que sea, lo que retiene, o una imagen, básicamente, no que oiga, una imagen, un 30%. Si lo que hace es ver y oír, ahora sí que entraría una película, disculpad, sería un 50% que te acuerdas de esa película, ¿sí? Continuamos. Si tienes una conversación personal, pasa un 70%. Esa información es poderosísima. Quiere decir que Jesús no vino aquí a tener una iglesia de 10.000 personas para escuchar sus maravillosas predicaciones, porque la gente no me quitéis la pantalla, por favor. Porque la gente se olvidaría de lo que ha escuchado, no retendría más del 20%. Pero lo que impacta a las personas es la conversación que tú tienes en tu trabajo, con tu amigo, con tu familiar, íntima. Y es por eso que el Jesús de la gloria no fue el Joel Osteen de la época ni el Benny Hinn, sino que fue el que fue a hablar con la samaritana. ¿Tú sabes los días que dedicaría solo a caminar hasta llegar hasta allí? Por una conversación. Pero fue luego una mujer que salió al pueblo y empezó a predicar a todo el mundo. ¿Cómo habló en intimidad con Nicodemo? ¿Cómo habló en intimidad con Zaqueo? ¿Cómo vio al leproso que se giraba? Porque las personas no necesitan grandes auditorios con grandes exposiciones. Mira, este youtuber tiene 1 millón de personas. Sí, son seguidores, pero si dice una cosa que no te gusta, todo el mundo desaparecerá. Os voy a contar un ejemplo. La iglesia más grande de Viña, en Columbus, ha sido pastoreada durante muchos años por Rick Nathan, el autor del libro Empoderados Evangélicos, que es uno de los más importantes, digamos, en el movimiento Viña. Y él es un gran predicador. Él conecta las situaciones de este mundo,
las noticias, las introduce en su discurso, las combina con qué dice la palabra y es un gran orador. Su iglesia, la más grande del movimiento Viña, 10.000 personas. Él un día hizo una predicación. Un domingo normal como hoy. Una predicación que habló de ese asesinato a ese hombre de color negro y por un policía y un poco dijo, todos somos iguales. Eso a parte de la población de su iglesia no le gustó, porque sabéis que en Estados Unidos hay muchas vertientes y diferencias, ¿sí? Pues a la semana siguiente y a partir de entonces de 10.000 personas bajó a 8.000. ¿Para qué quieres 2.000 seguidores más si solo son capaces de abandonarte en una predicación? No quieres seguidores. ¿Para qué quería Jesús seguidores si luego iban a desaparecer? Él invirtió sobre todo en aquellos 12, en aquellos 70, en aquel Nicodemo, en aquel Zaqueo, en aquel Mateo. Voy a seguir un poquito más allá. Años después, él ya se ha hecho mayor. Cede la iglesia a un matrimonio de unos 40, 45 años. ¿Qué sucedió? 2.000 personas más se fueron. Y ahora es una iglesia, yo cuando fui hace 2 años, digo, ¡wow, qué instalaciones tan chulas! ¿Y dónde está la gente? Se veía 1 de cada 3 asientos. ¿No era 10.000 campos de fútbol, naves, o sea, solo para una cancha de básquet y un montón de salas de reunión y un impacto social en la comunidad? Seguidores. Pero nosotros, tú, estoy convencido que no quieres hacer seguidores. Tú quieres hacer discípulos. Personas que se lleven a Jesús en su corazón. Personas que le arraigue. Pero eso surge por la conversación personal. La conversación personal que yo tengo con mi hijo Joel de 10 años es más impactante que quizás un mes de clases en el instituto. Eso hay que buscar. Y a veces nuestra idea es, me han profetizado, voy a ser pastor y piensas, hay miles. Te equivocas, el pastor es el de unidades, el que habla a los ojos, el que cuida de las personas, el que hace la labor incluso hasta sin etiqueta. Continuamos con el porcentaje. No me quites la pantalla, por favor. Tener una experiencia personal, suben un 80%. Dice, lo que tú me hablas de Dios es maravilloso. En el retiro me acuerdo que hubo un chico que se me acercó en este retiro que hicimos de jóvenes, Revelation, y un chico se me acercó de otra congregación y me dijo, es que nunca he escuchado la voz de Dios. Y digo, vale. Y yo le puse la mano en el hombro y digo, pide ahora que Dios te revele algo para mi vida. Sí, ahora. Oye, ¿qué sentido esto? Pero debe ser una tontería. Vale, espera. Y llamé a Sergi, que me había dado una palabra muy similar 20 minutos antes. Y digo, mira, Sergi, hablad. Me estáis dando la misma palabra. Y el chico dijo, wow, Dios habla otra vez mío. Esa experiencia se recuerda en un 80%, más que todo mi discurso, más que hasta que yo le profetice, o tú, o quien sea, no. Vamos para adelante. ¿Y qué es lo que hace un 95%? Enseñar a los demás. Cuando estás liderando, cuando estás acompañando a gente, cuando estás discipulando a alguien, dices, wow, esto que me estás preguntando es buenísimo, me voy a documentar, o yo te voy a responder, y luego dices, wow, el Espíritu Santo, ¿cómo me está enseñando? Qué bueno es enseñar a otros. Y fíjate que el discurso de Jesús no era la megachurch de 10.000 personas, era enseñemos unos a otros, el pescadito de la diáspora, ¿no? que se comunican. Y Josué hizo una conquista en la historia de ir venciendo territorio físico, pero nosotros estamos venciendo territorio espiritual. Y no te digo para que lo hagas, lo digo agradeciendo que ya lo estás haciendo, porque testimonios hay un sinfín. Ya puedes quitar esta pantalla si quieres. Gracias. Testimonios hay un sinfín. Por ejemplo, en Alemania se hablaba de un chico en la República Checa con 16 años, había tenido una infancia muy complicada y entonces dijo, todo me sale mal en los estudios, con los amigos y tal, y con 16 años decidió suicidarse. Y entonces cogió todas las pastillas que pudo de su familia, se las tomó y
y era una planta de 2 pisos y la mamá estaba abajo y arriba estaba el chico que se estaba suicidando. Entonces, al tomarse las pastillas, quedó desmayado y cayó sobre el suelo, hizo un ruido, un estruendo considerable. Entonces la madre, al escuchar el ruido, subió y encontró a su hijo pues, en esa situación. Llamó a los servicios médicos y lo restauraron de allí. Esta persona justo después le hablaron de Jesús. Habló de un chico de 16 años. Con 23, os voy a contar el final de la historia, con 23 está pastoreando una iglesia en Brno, en la República Checa. ¿Qué ha cambiado ahí? Simplemente la verdad ha entrado y ha transformado los corazones. Yo tengo un médico con el que me tengo que ver cada tanto, y este lunes pasado, estamos a domingo, sí, el lunes pasado, no, el anterior, este lunes estaba en Berlín, en el anterior le dije, bueno, como sabes, yo estoy bien, mi iglesia ora por mí y todo va bien y gracias por el tratamiento estoy perfecto. Y dice, bueno, te vamos a poner cámaras, no nos creemos que estés tan bien, es que es maravilloso, todos los índices están bajos. Dice, es impresionante, es que estás bien. Y digo, dime qué tengo que pedir a la iglesia para que oren por mí y que ya no venga yo nunca más. Y dice, que yo no vea nada en la pantalla. Y digo, pues ahí lo dejo, orad por mí que no vea nada más en la pantalla. Pero si no, cada tanto tengo que ir para que me den algo de medicación. Y al final de esto dice, oye, perdona, dice, si en tu iglesia sobra oración, que oren por mí. ¿Hola? ¿Un doctor? ¿Señor doctor? ¿Sabes? O sea, hola, hasta 3 veces me lo dijo. Y digo, claro, Dios tiene mucho tiempo. Claro que vamos a hablar, dime algo específico, que yo dé tantas buenas noticias como contigo. Y digo, dime algo específico. Dice, eso es suficiente. Digo, vale. Y entonces he puesto en el grupo de intercesión que oren porque dé buenas noticias y porque Él se salve. Porque una luz se le ha encendido. Una luz se le ha encendido. Precisamente esta semana tenía un congreso de médicos. ¿Dónde crees que estaba el congreso? Berlín. Y entonces al irme digo, uy, qué casualidad, te vamos a dejar la ciudad orada. Fui a un par de tours y ahí encontré a 2 médicos también de la especialidad que venían y digo, maravilloso, para poder compartir el Evangelio. Y al final te das cuenta que la gente es impactada por el testimonio personal y que necesita. Y cuando tú le dices, yo me acuerdo que una de estas doctoras que estaba en uno de estos Freak Tours, yo le dije, dice, bueno, ¿y cómo estás de tu salud y tal? Y digo, bien, oró la iglesia por mí y se me fueron todos los dolores y estoy bien. Y se me rió en la cara. Dice, eso será el tratamiento. Y digo, no, el tratamiento empecé más tarde. Y ya se quedó como, ¿what? ¿Qué me estás diciendo? Y entonces dijo, ¿sabes qué? Un día me pasó, y ya te explican sus experiencias espirituales. Digo, tengo que soltar yo primero. Pero hazlo, comparte el Evangelio. El Irra está trayendo ahí un par de amigos de su trabajo, o bueno, un amigo de su trabajo, un amigo de su infancia. En los grupos de vida ves caras nuevas, personas no creyentes que traen amigos. Qué bonito es que conversen los que estáis en el taxi, que tengáis esa oportunidad. Qué bonito es que conversemos y extendamos a una sociedad que tiene necesidad. Vamos a pasar diapositiva y vamos a ir finalizando. Y fíjate, si queremos sintetizar, la obra de Dios tan sencilla en los evangelios, fíjate que lo primero importante es hacer discípulos. Y nosotros somos discípulos que hacemos discípulos. Es decir, invitamos a otras personas a seguir a Jesús y luego los acompañamos en las preguntas que tengan o hacemos un discipulado. Miriam está a cargo de la coordinación de los discipulados, entonces si estás interesado en discipular a alguien o que te discipulen, pues puedes hablar con ella, puedes hablar conmigo. Crecemos juntos. Pero no se queda ahí la conquista. La conquista no se hace con gente que hace el entrenamiento para ser soldado, sino que va a otro nivel, que es la siguiente diapositiva,
que es que Dios quiere líderes. Líderes es personas que están a cargo de otras personas, que están dispuestos a llevar un área concreto. ¡Wow! Es que nunca ha habido un teatro. ¿Quieres llevarlo tú? Que quieran expresar el Evangelio de otras formas creativas. Me acuerdo con Noemí Jiménez hablando en el grupo de vida de ¡wow! Es que yo trabajo en marketing y veo ideas súper creativas para publicidad y eso llevarlo al Evangelio sería brutal. Adelante. Y ser personas que seamos de referencia a otros, que podamos acompañarles por el camino que nosotros estamos andando, que vamos un poquito delante de ellos simplemente. Pero Dios no solo quiere líderes, porque seguidores, ya veis, se pueden ir en cualquier predicación. Líderes son los que se mantienen. ¿Sabes que a mí a veces no me preguntan el tamaño de mi iglesia, me preguntan el número de líderes que tengo? Porque es lo que muestra la salud de una iglesia. Tenemos 30 líderes y en torno a 150 personas. Pero los 30 líderes están mostrando que hay fuerza en la iglesia, que se entiende el Evangelio, que hay visión, que hay expansión. Y que el 150 hacemos todo el grupo, todo ese ejército para conquistar. Pero Dios quiere que nos quedemos ahí, en 1000 líderes, Mateo por ahí, Marcos por allá, Felipe por allá, ¿no? Y un tercer nivel que Dios nos pide, ser plantadores. Ser plantadores de cosas nuevas. Por ejemplo, estuve hablando en Berlín, es súper bueno las conexiones que tienes con un pastor que estaba en Inglaterra y me hablaba de cómo estaban trayendo personas al Evangelio a través del tema médico, porque tenían muchos médicos y enfermeros. Y digo, nuestra iglesia tenemos 2 médicos, tenemos 5, 6 o 7 enfermeros, personas que están en sanidad pública. ¿Cómo lo hacéis? Dice, bueno, nosotros hacemos taller, coloquio y hablemos de la depresión. Y empieza a venir gente y entonces hablamos y en esa conversación surgen verdades. Y digo, oye, qué bueno, pues un líder ha querido llevar eso hacia adelante y ha plantado un nuevo foco de reproducción. Tenemos 12 grupos de vida o 11 y los niños. Cada matrimonio, cada persona que me ha dicho, sí, estoy dispuesto a llevar un grupo de vida, está siendo un plantador, está aguantando esto como los ¿cómo se llama? Los castellers, ¿no? Los que están abajo aguantando el peso espiritual de un grupo para que otros puedan alcanzar y crecer en discipulado, liderazgo, etc. Tenemos Valencia, tenemos Roda, personas que van cada domingo o de tanto en tanto a Roda para apoyar, personas que me han preguntado para poder viajar a Valencia. Hay otras plantaciones en España de viña que me encantaría que visitáramos. Santiago de Compostela, bueno, vamos un grupo la semana que viene, pero a Málaga, a Vitoria, nos están pidiendo ir grupos porque son grupos pequeños y necesitan oración, necesitan apoyo, necesitan formación. Pero líderes son los que permiten que las cosas se planten, porque el liderazgo crea un movimiento. Un movimiento. Y cuando a mí me preguntan, ¿cómo va la iglesia? Digo, es un movimiento, integrando a todas las edades, un movimiento juvenil, a todas las edades, porque hay una juventud, ya puedes tener 10 años o 70, hay una juventud de espíritu de más de Dios, de compartir más de Dios. Y algo maravilloso que escuché en Europa es que se habla del avivamiento silencioso en Europa. Avivamiento silencioso. Las iglesias se están llenando, se están plantando iglesias, se están abriendo colegios, se están haciendo grupos de vida, se está llegando al gobierno, y de forma silenciosa. Ha ido creciendo y no sale en la tele, no sale. Hubo el avivamiento en Asia, hubo el avivamiento en África, hubo el avivamiento en Latinoamérica. Y ahora de pronto en Europa, con la discreción que nos caracteriza, está habiendo un avivamiento silencioso. Y digo, wow, eso lo estamos llevando nosotros. Yo siento un preavivamiento, un deseo de que sucedan cosas. Y ahora Dios nos dice, muy bien, estás al límite.
Esfuérzate y sé valiente, ves adelante, no vas en tu nombre, no vas según tu edad, no vas según las personas que tienes detrás, no vas si ellos han experimentado o no como tú, Josué. Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo y enséñale mis palabras porque esas son las que van a abrir camino. Así que te voy a invitar a ponerte de pie. Y si tú quieres, déjame 3 minutos invitar al Espíritu Santo y luego, también quiero que lo de la alabanza estéis ahí tranquilos, luego pues vamos a entrar en un tiempo de adoración. Te invito, si tú quieres, como signo de que quieres recibir algo de Dios, puedes levantar las palmas de tus manos hacia arriba, así más discretamente, menos, así, como tú quieras, pero en ese estado de espera de que Dios te dé algo o de ofrecer a Dios algo. Entonces puedes decirle, Espíritu Santo, gracias por morir por mí. Perdona todo mi pecado. Y puedes decirle, sí, soy yo la persona que buscas. Dilo solo si lo sientes, no te sientas conducido a hacerlo porque lo digo. Pero si ha conmovido en alguna manera esta predicación o lo que Dios te está diciendo últimamente, puedes decirle estas palabras. Si no, no pasa nada, tú tranquilo. Pero puedes decirle, sí, soy la persona que estás buscando. Yo declaro ser tu discípulo. Yo quiero liderar a otras personas. Yo quiero formar parte de columnas que plantan nuevos lugares para extender tu palabra. O ser columna en iglesias como esta para que siga extendiéndose tu palabra. Yo declaro que el tiempo es ya. Ya he oído suficiente. Ya he visto lo suficiente. Ya he experimentado lo suficiente. Pero ahora me toca conquistar. Y te dejo simplemente un espacio, un minuto y medio, para que hables con el Espíritu Santo y que le digas lo que hay en tu corazón. No se trata de búsqueda de protagonismos, se trata de búsqueda de personas que están perdidas y nos necesitan. Espíritu de Dios, te pido que tú hables, que tú confirmes, que tú traigas imágenes en las mentes, que tú traigas versículos que se claven, que sea como si alguien nos profetizara de fuera, pero tu Espíritu Santo directamente. Ahora, en el nombre de Jesús. Voy a dejar un par de minutos, ¿sí?
también te digo, Señor, lo que dijo Josué 24:15, podemos leerlo. Declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Grupo de adoración cuando queráis.